Hoy en Azucao te comparto unas galletas de avena sencillas, caseras y hechas con mucho amor. Acompáñame a hornear. Hola, soy Mari y bienvenidos a Azucao. Hoy vamos a preparar unas galletas de avena que quedan riquísimas. Son súper fáciles de hacer y son perfectas para desayunos y meriendas. Además, al final del video te voy a mostrar cómo hacer una versión con chocolate que quedan espectaculares. Vamos con los ingredientes: avena, maicena o fécula de maíz, azúcar, mantequilla o margarina si prefieres, huevo, esto es vainilla, polvo de hornear, sal, aquí no se ve pero es vinagre, y para una versión de chocolate, cacao en polvo. Yo uso avena en hojuelas y la muelo en casa. Me gusta así porque controlo mejor el ingrediente y la textura al molerla queda más casera, como más rústica. Pero si tienes harina de avena lista, también funciona perfecto para la receta. Entonces, bueno, ahora voy a moler las hojuelas para hacer la harina. Miren cómo queda. Y continuamos. Esta receta la vamos a mezclar a mano, porque para este tipo de galletas hacerlo de esta manera mejora muchísimo la textura. Vamos a comenzar batiendo la mantequilla con el azúcar. La mantequilla debe estar semi suave. Entonces vamos a batir la mantequilla con el azúcar. Vamos a batir la mantequilla hasta que se vea cremosa. Este paso es clave porque aquí incorporamos aire a la mezcla y eso hace que las galletas luego queden más suaves. Entonces miren la textura. Ahora añadimos el huevo y mezclamos bien hasta integrarlo. El huevo le da estructura a la galleta, pero sin hacerla dura. Entonces, una vez que está integrado, seguimos. Vamos a añadir una cucharadita de vainilla para darle aroma y sabor a las galletas. Esto parece un detalle mínimo, pero cambia totalmente el resultado final de las galletas. Aquí viene algo que siempre me preguntan: el vinagre. Y te prometo que no se siente en el sabor. Yo lo uso porque esto ayuda con la textura a que la galleta no quede tan compacta, sobre todo cuando usamos avena. Ahora vamos a añadir el polvo de hornear. Añadimos la sal. Mezclamos la sal y por último vamos a añadir el vinagre. Y mezclamos suavemente. En otro envase vamos a preparar los secos. Vamos a incorporar la maicena con la harina de avena. Fíjense que ya yo la molí la avena y queda una harina un poco rústica. Mezclamos la harina de avena con la maicena para que luego, cuando se lo vayamos a integrar a los líquidos, mezclemos solo lo suficiente para integrar los ingredientes. Ahora incorporamos la harina de avena y la maicena.
vamos a mezclar solo hasta que se integre la harina de avena. Miren la masa cómo queda. Entonces esta es una textura que la masa debe verse suave, ¿ves? Manejable y homogénea. Si te queda así o si la ves así, está perfecta la masa. No es una masa dura. Si quieres hacer una versión de chocolate, vas a cambiar una parte de maicena o fécula de maíz por una parte de cacao en polvo. Para la receta completa, si quieres hacerlas de chocolate, sustituyes 30 gramos de maicena por 30 gramos de cacao en polvo. Así quedaría la masa de chocolate. Aquí ya está el cacao integrado y así quedaría nuestra versión de chocolate. Ahora a formar bolitas para hacer las galletas. Las bolitas deben ser todas del mismo tamaño, más o menos, para que a la hora de hornear se horneen de manera uniforme. Yo las voy a hacer un poco grandecitas, pero las puedes hacer pequeñas como de un bocado. Vamos a dejar espacio entre una y otra para que se horneen de manera uniforme. Una vez teniendo nuestras bolitas formadas, yo las voy a decorar algunas con unas chispitas de chocolate. Le puedes poner frutos secos o bueno, las puedes dejar sin colocarle nada encima. Miren cómo queda. La textura es suavecita. Miren esta textura de las galletas. Mira qué rico. Miren la textura de la galleta crujiente. Miren qué rico. Es divina. Es un placer sin culpa. Esto es riquísimo. Bueno, iba a decir, vamos a probarla, pero Alex ya comenzó. ¡Está rica! Miren qué rica la galleta. Es crujiente y tienen una textura divina. Además son perfectas para comer con café o con té, para la merienda, con leche. o con leche, Como a mí me gusta. como a Alex le encanta. No le gusta, le encanta. Bueno, además estas galletas son perfectas cuando tienes, por ejemplo, sensibilidad al gluten o la harina de trigo pues no es tu mejor aliada o no te gusta o no te hace bien. Estas galletas son perfectas porque no contienen gluten, sino solamente avena y la fécula de maíz, que es perfecto acompañante para ayudarlas como a que se comparten. Ya les las probó, pero yo les voy a probar con ustedes aquí. Son riquísimas. ¡Ey! No me robes mi frase. Pero sí están riquísimas. No se imaginan, porque son crujientes, pero cuando las masticas se deshacen en la boca. O sea, no es esa típica galleta dura, crujiente, pero durísima. Es perfecta. Se las recomiendo también en chocolate. Si te gustó esta receta, suscríbete, comparte y guarda este video. Bye. Hasta un próximo video. Bye.